la televisión más cerca de ti. Porque quieres suicidarte, si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado, aunque los tuyos te han abandonado. Él es el único que está siempre a tu lado. A pesar de los problemas, de las dificultades, vino a darte paz. Algo que si pierdes la vida no hallarás. Mira lo que hizo Jesús, por salvar tu vida Él murió en la cruz. Y tú le quieres pagar con esa mala actitud. Hay que ser fuerte, siempre hay una puerta de salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque no entienda las circunstancias de tu decisión, solo sé que perder la vida no es la solución. Aunque creas que el mundo está... Porque quieres suicidarte, si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado. Porque quieres suicidarte, si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado. Porque quieres suicidarte, si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado. Lamentablemente es algo que no se está trabajando, es algo a lo que poco le damos importancia y es lo primordial para hacer cualquier actividad que necesitamos hacer en nuestra vida cotidiana. Por eso es que hemos decidido hacer este programa, Hablemos de, donde vamos y estamos tratando diversos temas que tienen que ver con el cuidado de la salud mental, así como también con ayuda de otros expertos, de otros especialistas, pues vamos aprendiendo todos de toda esta temática que tiene que ver con la salud mental, que hoy en día es, según la Organización Mundial de la Salud, se considera como el suicidio como un problema gravísimo de salud pública, pero lamentablemente es algo que todavía tiene muchos tabúes, muchos prejuicios, es de lo que poco se habla, por miedo a muchísimas cosas, a los tabúes, a los prejuicios, a muchísimas cosas a los que nos enfrentamos cotidianamente, lamentablemente por una sociedad muy marcada por estereotipos, y eso muchas veces nos impide hablar de lo que nos duele, de lo que sentimos, de lo que vivimos constantemente, porque tenemos miedo a ser criticados, a ser juzgados, a ser señalados, y eso nos impide muchas veces hablar de lo que nos pasa, de lo que nos suele acontecer en la vida diaria, porque honestamente no me dejará mentir usted que me está viendo a través de esta señal televisiva Canal 10 de la Chontalpa, a través de Cable Sur, no me dejará mentir que en momentos de la vida, en momentos cotidianos, suele ocurrirnos ciertas cosas que lamentablemente así quizás no los podemos o no hemos aprendido a cómo solucionar esas problemáticas, esas adversidades a las cuales nos enfrentamos cotidianamente, y pues lamentablemente caemos en estados de frustración, de desánimo, de tristeza, y cuando esa tristeza es constante nos lleva no nada más a la ansiedad, sino también nos lleva a la depresión. Paulatinamente se puede convertir hasta una distimia si no nos tratamos, si no vamos con un especialista, si no vamos con el psicólogo y hablamos de nuestros problemas. Una cosa que siempre le voy a decir a usted que me ve y que me escucha es que si usted no habla sus problemas, si usted no cuenta lo que le está sucediendo, lo que le está pasando, su cuerpo va a hablar por usted, y muchas veces a mí me entristece muchísimo que la mayoría de los pacientes que tengo, las personas a las que pues de alguna forma me toca hablar, pues tienen que llegar al hospital para darse cuenta de las cosas que no están hablando, de las cosas que no están diciendo. Y pues bueno, hoy en este día yo les quiero presentar un tema que es muy interesante, muy importante. Yo honestamente que he estado trabajando en esto, he visto que una de las cosas que nos está matando como sociedad es la ignorancia, el no saber información fidedigna de muchos temas a los cuales hoy en día nos enfrentamos cotidianamente, y por eso es que nos burlamos,
Por eso es que cuando vemos a las personas pasar por eso, de repente les decimos, ya se te va a pasar, ya se te va a quitar, te amaneciste así sin ganas, pues ya se te va a pasar. Pero lamentablemente eso no pasa así, porque puede ser una serie de situaciones, de múltiples factores que pueden estar en la persona y que inclusive pueden ser de carácter hereditario, pueden ser también de carácter bioquímico del mismo cuerpo que no está produciendo ciertas hormonas, enzimas y cosas que el cuerpo debería de producir y no lo está produciendo por ciertos sistemas o por ciertos factores múltiples que pueden ocurrir a nuestro alrededor. Y es por eso que hoy te presento este tema que yo sé que te va a gustar, yo sé que te va a llamar la atención y sé que vas a aprender juntamente conmigo acerca de este tema. Hoy vamos a hablar del poder de la mente. ¿Existe un poder en nuestra mente? Bueno, pues hay algo muy complejo que tiene que ver con la mente y que te lo voy a tratar de graficar en este día. Así que para comenzar con este tema, yo te invito a ver el siguiente video. ¡Disparen! ¿Quién? ¿Quién va a disparar primero? ¿Tú o tú? Solim, vamos. ¡Eres un brujo! ¡Un brujo! No, Solim, hipnotismo. ¿Qué? Es hipnotismo colectivo, para proyectar mentalmente una imagen que solo existe en la imaginación. No existe fuerza más poderosa que la mente humana. Quien domina su mente, domina todo. ¿Tú podrías dominar el mundo? No puede ser, Solín. El hipnotismo, como otras ciencias, tiene sus limitaciones. No, desmayado. Vamos, hay que llegar al oasis de este. ¿Para qué? Ya lo sabrá. Jamás te veré. Jamás y siempre. Son palabras que no existen. Y solo pidamos al Todopoderoso para que, en el mañana incierto, podamos reunirnos. Porque quiere suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte a solo un pequeño esfuerzo. Luego después un personaje que surgió en México llamado Calimán, y donde este personaje, algo que a mí me llamaba la atención en la oportunidad que tuve de ver, que esto es un corto de una de sus películas, cómo es posible esta parte, ¿no? De que en algunos o en casi la mayoría de sus combates él utilizaba algo llamado la hipnosis, utilizaba el poder mental para poder derribar a sus enemigos. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces, o creo que en la mayor parte de todas ellas, el poder mental es una fuerza tan poderosa, muchísimo más allá de cualquier arma que se ha inventado hasta el día de hoy. Y es allí donde hay una serie de ciertos factores que nosotros podemos utilizar a nuestro favor para poder hacer todas estas cosas. Fíjese usted bien que algo que hoy en día nos está matando a nosotros como seres humanos es que
estamos siendo, la cuestión que tiene que ver con todo lo que es las redes sociales, lo que vemos a través de la radio, lo que vemos, a través de la televisión y lo que escuchamos a través de la radio, muchas veces nos infecta la mente, nos infecta los pensamientos, y es ahí cuando ocurren estas etapas que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con que la gente empieza a pensar más lo malo que lo bueno, y es ahí cuando nuestro cerebro empieza a un proceso de que se empieza a degradar, que las funciones cerebrales normales que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con su expansión, que tienen que ver con esta producción de neuronas, se ve afectado por los pensamientos, se ve afectado por lo que nuestra mente empieza a generar. Pero en esta parte importante que tiene que ver con este personaje aprendemos de que cómo es el poder mental, que va más allá de lo que nosotros podemos tan siquiera imaginar o tan siquiera pensar, de que suelen ocurrir en nuestra vida diaria. ¿Cuántos de ustedes no me dejarán mentir de que por ciertas situaciones adversas en la vida, ¿qué empiezas a pensar? Empiezas a pensar lo malo, pensamos más lo malo que lo bueno en la vida, y luego nos quejamos porque nos va mal. Cuando suele ocurrir en la vida diaria, en la vida cotidiana, que sales de tu casa, que te diriges a tu trabajo y que algo pasa en ese trayecto, algo malo sucede, inmediatamente nuestra mente, inmediatamente nuestro cerebro, lamentablemente así por esos pensamientos negativos, se empieza un proceso de degenerarse, y lo que hace es que paulatinamente, lamentablemente así, es cuando entramos en estos estados de ansiedad, en esos estados depresivos, porque la ansiedad no es más que un exceso de preocupación por cosas que ni tan siquiera van a ocurrir en la vida. Nosotros muchas veces magnificamos pequeños problemas que los podemos resolver de formas prácticas, muchas veces en lugar de pensar en cómo resolver esos problemas. ¿Qué hacemos? Magnificamos la situación y hacemos que entremos en este estado de preocupación, en este estado de estrés constante. Y como usted muy bien lo sabe, y si no lo sabe, hay algo llamado, una hormona llamada cortisol, que cuando usted empieza a preocuparse de más y entra en estos estados de estrés, ¿qué pasa? Pues el cuerpo empieza a reaccionar. Hay algo llamado reacciones somáticas, y las reacciones psicosomáticas tienen que ver con la producción de un elevado índice o contenido de la hormona llamada cortisol, y es lo que en muchas ocasiones entra en reacciones psicosomáticas en el cuerpo, que tienen que ver desde dolores de cabeza constantes, que tiene que ver con cierta arritmia, que tiene que ver también con la pérdida del exceso, de la caída del cabello, y eso es lo que nos lleva a, lamentablemente así, a también entrar en otros estados que van complicándose a medida que va pasando el tiempo, si usted no los trata, si usted no va y busca ayuda profesional. Por eso mi recomendación siempre es que en esas etapas, en esos momentos en los cuales usted empiece a tener esas reacciones, no se quede callado o callada, no se quede así, no diga que eso le va a pasar con el tiempo, sino empiece a buscar ayuda profesional, busque esa ayuda profesional. No tanto le recomiendo un amigo, un familiar, porque el amigo o el familiar quizás de repente le escuche, pero no le puede decir más allá de lo que usted puede hacer. En cuestión o en caso contrario, el psicólogo no tan solo le va a escuchar, sino que le va a dar todas las herramientas necesarias para que usted pueda tener una mejor calidad de vida en el tema mental, en el tema psicoemocional, porque eso es lo que hoy en día nos está afectando. El poder mental es la capacidad que tiene el cerebro para ejercer sus funciones cognitivas, una facultad que tenemos todos los seres humanos en mayor o menor medida. Y a veces fíjese una cosa,
suele ocurrirnos que admiramos a personas que triunfan en la vida y decimos, oye, ¿cómo es posible que aquella persona, inclusive a mí en cierta ocasión en la vida me empezó a ocurrir de que personas o compañeros que tuve en la escuela que eran, de repente no tenían esa capacidad en la escuela y sacaban 6 o sacaban 7, hoy en día de repente los empecé a ver, ¿no? Que ellos se desarrollaban en el ámbito donde estaban y llegan a ser personajes importantes y demás. Y eso de alguna forma te genera frustración, te genera un estado de desánimo, porque tú ves otras personas crecer y tú no creces. Esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante, siempre contigo está. Con lo que nos rodea, con lo que recibimos. Si estamos demasiado metidos en el Netflix, si estamos demasiado metidos en las redes sociales, viendo cosas que no nos ayudan a materializar nuestro cerebro, cosas que en lugar de ayudarnos a avanzar, nos hacen mantenernos en un estado sedentario, nos mantienen en un estado estancado. Esas cosas no nos ayudan a producir esa capacidad, ese desarrollo mental que necesitamos. Y es allí cuando lamentablemente empezamos a envidiar a otras personas y nos empieza a frustrar, porque cómo vemos esas personas que crecen y nosotros no crecemos, y empezamos con esa batalla mortal. Yo digo siempre que no hay peor enemigo en esta vida que no seas tú mismo, porque tú eres el que decides. Mi abuelo decía siempre que uno decide a dónde quiere uno llegar en la vida. Si decides estancarte en la vida, pues te quedas encerrado en tu casa entre 4 paredes sin hacer absolutamente nada, y vas a ver cómo te va a llegar en un 2x3, te va a llegar la pobreza, te va a llegar la miseria y te vas a quedar ahí estancado. Acaso contrario, que aunque tú tengas miedo, aunque tú tengas una serie de complejos y cosas, pero si tú te decides a luchar, si tú te decides a avanzar, lo vas a lograr. Hace muchos años en mi vida, hace ya un buen rato en mi vida, pues yo estuve lamentablemente así, en estas crisis de ansiedad muy fuertes. Estuve también en unos estados bastante fuertes de depresión, tenía distimia, tuve pensamientos suicidas, inclusive pensé en quitarme la vida, o lo hice o lo intenté, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de tener una nueva vida que no ha sido tan fácil. No es de la noche a la mañana, uno tiene que trabajar en eso, tiene que empezar a buscar cómo construir desde donde está, tiene que empezar a buscar las formas, las vertientes de cómo construir una nueva vida, y sobre todo eso tiene que ver en una parte importante con lo que recibimos, con lo que vemos, porque a través de nuestros ojos, que son una ventana, un portal del alma, a través de nuestros ojos, todo lo que miramos lo vamos archivando en una memoria llamada subconsciente. Y lamentablemente así, esa memoria del subconsciente, ¿qué hace? Graba los acontecimientos negativos. Y si nosotros nos metemos más a ver, a escuchar cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la violencia, que tienen que ver con el ámbito de las cuestiones o de los pensamientos negativos, de las cosas negativas, entonces nuestro sistema se carga, nuestro subconsciente se va cargando de esa materia nociva, y es allí como lamentablemente pues caemos en estos estados. Dice que el cerebro produce sustancias que pueden mejorar nuestra salud. Y fíjense que hay algo muy importante allí. No sé si usted se ha dado cuenta, pero una cosa importante, por ejemplo en mi caso, yo se lo comparto, es que cuando uno empieza a pensar en cosas positivas, cuando uno empieza a pensar en cosas en fe, cuando uno empieza a hablar cosas buenas para su vida, ¿sabe qué acontece? Pues empiezan a pasar cosas buenas, empiezan a pasar cosas diferentes. Uno de repente empieza a conocer a gente diferente, a gente nueva. Algo que yo le puedo recomendar aquí es que hace muchos años, cuando estaba en esas etapas depresivas, en esas etapas de ansiedad, pues me juntaba con gente que la neta pues no estaba haciendo absolutamente nada por este planeta ni por la sociedad, sino era gente que pues estaba metido en cuestiones de adicciones como las drogas, como el alcohol, en gente que venía pues afectada de su pasado,
porque estas cuestiones de la ansiedad, la depresión y el suicidio tienen mucho que ver o tienen antecedentes que vienen desde la niñez, inclusive desde el nacimiento de la persona, o también tienen que ver con sus familiares, con patrones que se van repitiendo de familia en familia, que es como una especie de una transferencia, una transfusión, como si así hiciéramos nosotros una transfusión sanguínea, pues así se va pasando esta serie de patrones. Y pues me juntaba con este tipo de personas, pero cuando aprendí que en la mente y que nosotros podemos cambiar nuestra vida con las cosas que pensamos, con las cosas que vemos, empecé a leer libros, empecé a fomentar una cultura completamente diferente y pues empecé a entrar en una industria completamente diferente, empecé a conocer personas completamente diferentes que me fueron llevando hasta lo que hoy en día vemos, hasta lo que hoy en día hacemos, a enfrentarme a ciertas cosas que no le voy a mentir, de alguna u otra forma me generaban o me siguen generando ciertos miedos, ciertos temores, pero ya no son a la magnitud de antes. Ya hoy en día los he podido procesar de formas completamente diferentes. Dice que algunas de las investigaciones muestran que nuestro cerebro produce, lo que nuestro cerebro produce depende en parte de los pensamientos, de los sentimientos y de las expectativas. Como yo le decía anteriormente, lamentablemente así, cuando nosotros nos cargamos de muchas cosas negativas y nocivas que empezamos a ver o que empezamos a sentir, pues empezamos a sentir miedo. Inclusive hay gente, me ha tocado a mí pacientes que no pueden salir de su casa porque tienen miedo a que les pase algo, tienen miedo a que se accidenten, tienen miedo a que los asalten, tienen muchos temores y muchos miedos. Inclusive hay algunas cosas que vamos a hablar más adelante que tienen que ver con trastornos, que tienen que ver con fobias, que tienen que ver con ciertas reacciones a las que la gente se somete debido a sus pensamientos, debido a toda esta vertiente que tiene que ver con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que se va grabando en nuestra mente. Como le decía también, muchas de las enfermedades que hay hoy en día, que existen, que prevalecen hoy en día, vinieron de una emoción, y esa emoción estuvo conectada a nuestro cerebro, está conectada a nuestra mente y está conectada a lo que vemos. Y cuando nosotros empezamos a ver demasiado y perdemos ese enfoque, nos dejamos de enfocar en lo que queremos y nos empezamos a enfocar en lo que sucede en este mundo, en lo que nos rodea, en lo que nos pasa, ¿qué suele acontecer? Bueno, eso se conecta a emociones, y cuando nosotros no hablamos esas emociones, ¿sabe qué pasa? Pues usted empieza a tener algo que nosotros llamamos en psicología reacciones somáticas, psicosomáticas, que tienen que ver que el cuerpo empieza a enfermarse, y es allí cuando empiezan a aparecer una serie de enfermedades diversas, a las cuales cuando en muchas ocasiones algunas personas van al hospital y les hacen muchos análisis diversos y no les encuentran qué tienen, es porque eso viene de un origen psicológico y se tiene que tratar así, se tiene que empezar a tratar de esa forma psicoemocional, y es hablando. Una cosa muy importante que yo le quiero decir es, hoy en día hay una industria que está llevando a muchas personas a estar dentro de esa industria, y es la industria del ejercicio, es la industria del gimnasio, de ir al gimnasio, de verse bien, de verse corporalmente bien. Y le voy a decir una cosa allí, que el ejercicio es parte de nuestra vida misma, lo tenemos que hacer por supuesto, pero eso no ayuda en todo a mitigar los efectos de la ansiedad y la depresión. Todo eso es un trabajo de forma integral que tiene que ver desde la parte psicológica, que tiene que ver también desde la parte espiritual, y que tiene también que ver desde la parte del cuerpo, de lo que comemos y también de cómo nos ejercitamos. Es todo un contexto, y como he hablado en otras ocasiones, y también pues les quiero decir aquí, que nosotros estamos compuestos por tres partes. Estamos compuestos por la mente, estamos compuestos por un cuerpo, estamos compuestos también por un espíritu, y esos tres tienen que estar en equilibrio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de esta forma poder tener una salud completamente bien.
Si hay algo de eso que no está en equilibrio, pues nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente va a reaccionar y se van a manifestar ciertas señales a los cuales nosotros debemos de estar alerta. Pero bueno, para que vayas entendiendo un poco de lo que te estoy hablando, yo te invito a ver la siguiente información. Esta vez vamos a hablar sobre los 3 niveles de la mente. Por si no lo sabías, existen 3 niveles mentales con los cuales los seres humanos nos desempeñamos en nuestro mundo día a día. Estos niveles son el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Básicamente, hoy quiero hablar un poco de cada uno de ellos para que comprendas a grandes rasgos cómo es que afectan tu vida, cómo es que puedes aprovechar el comprendimiento de sus conceptos y la manera como puedes llegar a dominarlos para lograr el éxito en tu vida. A través de muchos años de investigaciones, los científicos e incluso los psicólogos han determinado que estos 3 niveles existen. Hay quienes definen que el inconsciente y el subconsciente son el mismo, pero que tienen diferentes niveles de profundidad como tal en la mente. Ahora, si bien puede que estos niveles o estas formas de interpretar nuestra mente sean incorrectas, o estén equivocadas o de alguna manera u otra no sean precisas, lo cierto es que es mucho más fácil, comprenderlo de esta manera y aceptar que esto es cierto y probar efectivamente si nos funciona o no el comprendimiento de estos conceptos en el momento en que queramos aplicarlo a nuestra vida. Es decir, no importa si creemos o no creemos en ellos, no importa si de alguna manera u otra puede que estén equivocados, no importa si los científicos cometieron errores en sus conjeturas. Lo que importa es que si lo aplicas y te funciona, realmente es un concepto valioso. Pasemos entonces a hablar de la mente consciente. Esta mente es sobre la cual tenemos totalmente el control en nuestra vida. Es la mente mediante la cual tomamos nuestras decisiones y hacemos lo que hacemos día a día con nuestro pensamiento y con nuestras ideas. Básicamente, con esta mente es con la que tomamos las decisiones día a día. Es la que conforma nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Esta mente es lógica, racional y proactiva. ¿Qué quiere decir estos términos? Básicamente que mediante la mente consciente nosotros tomamos decisiones proactivas, es decir, decidimos actuar conscientemente, decidimos actuar con base en nuestros deseos y en nuestros gustos más que en nuestros impulsos y nuestras corazonadas. Por otra parte, esta mente es muy valiosa para todo lo que tiene que ver con la solución de problemas de tipo lógico, o la metacognición, que es el análisis consciente de uno mismo en el entorno y en el universo en que nos rodea. La mente consciente es pues aquella que utilizamos la mayor parte de nuestro tiempo dándonos cuenta, es decir, aquella que utilizamos para pensar y razonar y tomar decisiones día a día, aquella que nos hace creer que estamos en control de nuestras vidas, pero vamos a ver con las otras dos que realmente esto no es necesariamente cierto la mayoría del tiempo. Pasemos a hablar entonces de la mente subconsciente. La mente subconsciente es la que guía el corazón, es decir, aquella emocional, afectiva y sentimental. Es aquella mente que de alguna manera u otra es ilimitada, tiene acceso a todas nuestras memorias y a ocasiones ni siquiera nosotros mismos nos entendamos. Es porque la mente subconsciente de cierta forma está actuando por nosotros y está tomando control de la mente consciente en emprendimientos o actividades que ni siquiera nos damos cuenta. Uno de los ejemplos claros en donde actúa la mente subconsciente es en las compras compulsivas. Esta mente nos dice que aquello que nos están vendiendo lo necesitamos incluso cuando no es necesario, incluso cuando conscientemente y racionalmente podemos decir que no es algo que necesitemos y no es algo que debamos comprar en este momento. Muchas personas se pasan su vida comprando cosas compulsivamente todo el tiempo, precisamente porque no tienen un control sobre su mente subconsciente. Y no solo las compras compulsivas forman parte de lo que la mente subconsciente puede hacer sobre nuestro control. Son muchas más y veremos cómo controlar esta mente para efectivamente hacer de nuestra vida un lugar más placentero. Y finalmente vamos a hablar de la mente inconsciente. De alguna manera u otra, este es el segundo nivel de la mente subconsciente, o un nivel mucho más profundo. Esta mente ha sido denominada por los científicos como la reptiliana, la primitiva. Es una mente completamente animal. Es aquella que busca dos cosas solamente: alejarnos del peligro y acercarnos al placer. Cuando, por ejemplo, le puedes decir a un amigo que acerque su mano hacia tu rostro como si fuera a golpearte, sabrás que él no te va a golpear, sabrás conscientemente que su intención no es hacerte daño. Sin embargo, vas a cerrar tus ojos inmediatamente o incluso vas a poner tus manos en posición de defensa.
¿Por qué lo haces? Porque tu mente inconsciente busca protegerte de un peligro aparente que puede atentar contra tu vida o contra tu integridad como ser humano. Esta mente, junto a la mente subconsciente, muchas veces nos alude y nos hace evitar actuar de ciertas formas para que logremos nuestras metas. Incluso muchas veces decimos que queremos lograr algo, pero estamos haciendo todo lo contrario. Perdemos la motivación, no nos levantamos día a día con ganas de hacer eso que queremos, y es precisamente porque de alguna manera u otra, o muy profundamente en nuestra mente de inconsciente, esto que queremos hacer o que queremos lograr nos produce cierto dolor o cierto peligro aparente. Al menos la manera como lo percibe esta mente es que nos indica que ese peligro puede aparecer en cualquier momento. Y para evitar ese peligro en el futuro, evitamos actuar en el presente. Porque quieres suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte. Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo está. Hablando todavía más a profundidad. Así que pues yo lo invito a que siga sintonizándonos a través de este canal 10 de La Chontalpa. Nos vamos a unos comerciales y enseguida regresamos. Estás viendo Canal 10 de La Chontalpa, la televisión más cerca de ti. Gran venta navideña de Mueblerías Ahorra Más. Toda la tienda con el 40% de descuento. Y hasta 40% adicional sobre lo ya rebajado. A Santa se le adelantaron con los descuentos sobre descuentos de Mueblerías Ahorra Más. Esta Navidad, salas, recámaras o comedores desde 5,999. Porque entre más compras, ahorra más. Aplican restricciones. En Comalcalco, a un costado de AutoZone. Mueblerías Ahorra Más. Donde su dinero rinde mucho más. Rosticería La Mestiza. Los mejores pollos rostizados de Comalcalco. 40 años de experiencia nos respaldan. Innovamos con un rico sazón. También contamos con deliciosas guarniciones y snacks, como nuggets de pollo, salchipapas, consomé y más. Nos ubicamos en Boulevard Leandro Rovirosa Guave, frente a la entrada de la unidad deportiva, en un horario de 8:30 a 6 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio. No te quedes con el antojo y ven por un rico pollo rostizado, solo en Rosticería La Mestiza. Timis, frappés y crepas. Todo lo que deseas probar se encuentra en un solo lugar. Ven y prueba nuestra gran variedad de frappés, crepas, waffles, chocolate y café. Pregunta por todas nuestras especialidades. Visítanos de lunes a domingo. Acompáñanos a vivir la experiencia Timis en nuestras sucursales de Comalcalco y Paraíso. Somos Timis, sabor y calidad. Quesadillas del Fogón, la casa de las verdaderas especiales. Te esperamos en nuestra tradicional ubicación de Juárez 702, esquina con Pedro C. Colorado, con todas nuestras especialidades. Te atendemos de lunes a jueves de 2 de la tarde a 12 de la noche y los viernes y sábados de 2 de la tarde a 2 de la mañana. Contamos con servicio a domicilio. Quesadillas del Fogón en la esquina que domina Juárez y Pedro C. Colorado, la casa de las verdaderas especiales. Salón de fiesta, alberca y arrendadora San Remo te ofrece todo lo necesario para hacer de tu evento un recuerdo inolvidable. San Remo cuenta con alberca, jacuzzi, mobiliario, cristalería, meseros, banquetes y más. En Boulevard Adolfo López Mateos 109, teléfono 933-102-6596. Salón de fiesta San Remo. Estás viendo Canal 10 de La Chontalpa, la televisión más cerca de ti. Porque quieres suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte. Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo está. Que es el inconsciente, el consciente y el subconsciente. Pero el que nos interesa es el subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente es el que va grabando todos los recuerdos, todas las cosas que nos van ocurriendo en nuestra vida diaria.
Y lamentablemente, como le decía anteriormente, si usted se carga de pensamientos negativos, si usted le empieza a decir a esa situación que le aconteció, le empieza a poner toda la energía, toda la énfasis, ¿sabe qué va a pasar? Su subconsciente va a guardar esa parte e inmediatamente, a medida que va caminando en la vida, le va a traer todo lo que le va a empezar a ocurrir va a ser negativo. Por eso nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con lo que vemos, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque no todo es bueno. Todas esas cosas tenemos que filtrarlas si realmente nos sirven en la vida, si realmente son cosas que nos van a ayudar a crecer o son cosas que nos van a impedir a crecer. Por eso es importante que necesitamos nosotros necesitamos primero analizar aquello que vemos, si realmente es algo que necesitamos para nuestra vida o no lo necesitamos. Yo lo digo con todo y con sumo respeto por todas las películas que hoy en día vemos, por los videos que estamos en constante, cotidianamente, que tenemos acceso, porque no todas esas cosas son útiles para nuestra vida. Hay una estadística y la verdad que cuando yo leí esta estadística me pareció algo brutal, de que las personas exitosas en esta vida o en este mundo, en la estadística habla que solamente el 2% de la población total son personas exitosas y el restante es gente que se queda neutro, es gente que se queda estancada, es gente que nunca hace nada en la vida. Y es ahí cuando uno tiene que tener cuidado con este tipo de cosas. Una investigación también habla acerca de esta parte que tiene que ver con la mente, que todo lo que nosotros vemos lo clonamos, que a las personas que vemos de repente que son influencers, a las personas que seguimos en las diferentes aplicaciones de redes sociales, nosotros tendemos a copiar de una forma barata, de una forma pirata a todas esas cosas. Por eso yo les recomiendo que necesitamos empezar a escribir nuestras propias historias de vida, a ser un protagonista, nuestros propios protagonistas de nuestra historia. Yo le transfiero de forma personal que hace algunos años era cierto, o sea, yo tenía esta característica de que me gustaba ver muchas series que tenían que ver con la violencia, me gustaba ver muchas películas de violencia, de acción, ¿no? De que esos que nos llaman la atención y todo, pero que a medida que va avanzando el tiempo, esto nos va degenerando nuestro cerebro y nos impide hacer esta parte tan importante, que son procesos fisiológicos normales del cuerpo humano, del cerebro, pero que nosotros muchas veces con lo que vemos, muchas veces con lo que tenemos acceso, ¿qué hacemos? Impedimos esos desarrollos. Fíjese que algo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo nuestro cuerpo es tan perfecto. Tenemos una máquina sumamente perfecta. En el estudio, en la materia que yo manejo, que tiene que ver con todos estos procesos psicoemocionales, veo constantemente en mis pacientes lo siguiente. Veo que ellos sufren de ansiedad, depresión, sin importar la condición social que tengan, sin importar la profesión que tengan. Nadie está exento de pasar por un problema, una situación difícil. No he conocido hasta el día de hoy, creo, no he conocido una persona que me diga que no tenga problemas. Creo que todos en la vida tenemos problemas sin importar quiénes seamos. Pero bueno, con respecto a lo que yo te comentaba de la cuestión de la mente y del cuerpo, he visto en mis pacientes algo que la verdad me ha llamado muchísimo la atención, que tiene que ver que cuando le ponemos o estas personas le ponen demasiado importancia a lo malo más que a lo bueno, les empiezan a suceder enfermedades. Y esto tiene también que ver con nuestra historia de vida, con los antecedentes que tenemos. Pero lo que me llama la atención es cómo nuestro cuerpo busca deshacerse de esas emociones, busca cómo botar a como dé lugar esas cosas que no son parte de nuestra vida diaria, esas cosas que no necesitamos. Inclusive suele ocurrir cuando pasa algo inesperado en nuestra vida o cuando se nos cierra una puerta. ¿Qué pasa cuando se nos cierra una puerta? Inmediatamente
nuestro cuerpo, inmediatamente nuestro cerebro, cuando lo tenemos mal educado o cuando no lo tenemos ejercitado, ¿qué pasa? Pues empezamos a pensar, nos empezamos a autolesionar, a automutilar, diciéndonos, ay, es que yo no era lo suficientemente bueno, por eso esa puerta se me cerró, porque yo no era lo suficientemente bueno, porque yo no di lo que tenía que dar, y una serie de situaciones y de cosas tan lamentables que empezamos a decirnos a nosotros mismos. Pero necesitamos entender algo, y algo que yo he entendido también en la vida y que te lo transfiero, y es que en la vida necesitamos, y vamos a pasar por esto, vamos a pasar por pérdidas, pero esas pérdidas no necesariamente tienen que frustrarnos, sino tenemos que aceptar esas pérdidas, porque esas pérdidas generan ganancias. Unas personas tienen que salir de tu vida para que otras personas nuevas entren a tu vida. Hay cosas en tu vida que ya no pueden estar en tu vida, que tienen que salir, como esa ropa que ya no, que nos deja de venir y que ya no necesitamos, tienen que salir de nosotros para que entonces venga lo nuevo, para que entonces vengan cosas completamente diferentes. Y a mí en lo personal me ha pasado eso, de que a medida que va pasando el tiempo me voy enfrentando a personas diferentes que me llevan a cosas diferentes. Inclusive antes yo te puedo compartir que yo estuve mucho tiempo encerrado por la ansiedad, por la depresión, por ciertas fobias que desarrollé, y me la pasaba encerrado entre cuatro paredes. Pero hubo un momento en mi vida en que tenía que salir y afrontar, tenía que salir a la vida, tenía que afrontar la vida cotidiana que tenía. Y fue allí donde también descubrí habilidades y capacidades que yo no sabía que tenía, y pude conocer personas. Inclusive hoy en día conozco otros conferencistas muy conocidos en el ámbito internacional, y que ellos también me han compartido sus testimonios de vida, y que es ahí donde yo me doy cuenta de que nadie está exento de pasar estas problemáticas. Pero ya entrando también más en este terreno, en este plano mental, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver algunas películas que te voy a mencionar que tienen que ver con esta parte del terreno mental, y si no las has visto, pues yo te invito a que las veas. Y algunas películas tienen que ver con esta parte del desarrollo mental, y hay una película muy buena que a mí me gustó mucho en lo personal, que es una trilogía de hecho, y que tiene que ver con esta parte de las personalidades, que también ya lo vamos a ver más adelante. Y la película se llama Fragmentado, y en esta película de Fragmentado es una persona que desarrolla una serie de personalidades. La última, que es la más mortal, se le conoce como la bestia, y en esta faceta tiene como una especie de superpoderes, ¿no? Tiene como una serie de ciertas características diferentes a las de un ser humano común. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo nuestra mente tiene el poder. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en algo, tiene el suficiente poder para desarrollar características completamente diferentes a los de una persona común y corriente. Por eso es que nosotros debemos de ejercitar nuestra mente. Hay otras películas también, como El Origen, como Amnesia, como Los Juegos del Destino, Despertares, también como La Vida es Bella, Interestelar, El Efecto Mariposa, que tienen que ver también entre la razón y la locura, y que hablan de toda esta característica mental, de todo este desarrollo mental. Cuando nosotros nos enfocamos, ya sea en lo negativo o en lo positivo, eso es lo que vamos a hacer en la vida. Yo, por ejemplo, hoy en día me sorprendo, y es algo que te transfiero, me sorprendo cómo es que ahora que he tenido la oportunidad de enfocarme más en lo positivo, de desarrollar esta parte más positiva, y que una de mis recomendaciones que es para poder tener un desarrollo mental propio, yo te recomiendo que empieces a leer libros que te puedan dar la cultura de aprender cosas nuevas, cosas diferentes, que empieces a cambiar el lenguaje que utilizas para interactuar o para conectarte con los demás, que tú vacíes esa mente de esos pensamientos nocivos, de esos pensamientos negativos,
que si te metes a plataformas como Netflix, no veas tantas películas o tantas series que tienen que ver con la cuestión de la violencia, que tienen que ver con la cuestión de la narcocultura, con todas estas cosas negativas, sino que empieces a ver cuestiones que tienen que ver con fomentar valores, con fomentar una cultura diferente y con ir de paulatinamente en este desarrollo positivo que tiene que ver con nuestra mente y que también está conectado con nuestra salud mental. También te invito, y una de las cosas que yo, por ejemplo, en mi caso personal he hecho es, he emprendido esta cultura de la oración y me ha ayudado a poder enfrentarme a todos los procesos, a lo que vivimos hoy en día cotidianamente. Así que yo te invito a que sigamos trabajando en toda esta parte que es importante con el desarrollo de nuestra salud mental. Y te doy unas sugerencias, unas maneras de aumentar tu poder mental que tienen que ver con hacer ejercicio, porque el ejercicio también es parte importante, no lo es todo, pero es parte importante del desarrollo de nuestro cerebro. Algo muy importante también que yo te recomiendo es que si eres una persona que está expuesta al teléfono celular, está expuesta a la computadora, que hagas una especie de un horario en el cual te mantengas, si es por tu trabajo, que te mantengas en esta parte, porque la pantalla, el display de los aparatos electrónicos también nos va degenerando el cerebro y va impidiendo que el cerebro se desarrolle y crezca. También debemos de comer alimentos adecuados, debemos de elegir un espacio para desconectarnos, para escaparnos, para conectarnos con lo que nos rodea, con la naturaleza, con lo que vemos con nuestros ojos, más allá de lo que podemos ver a través de una pantalla, de un teléfono o de una computadora. También haz esta parte que yo te invito, ella es que empieces a elegir la música que escuchas, música relajante, música que pueda despertar tus sentidos, tus emociones y te pueda conectar también, pueda buscar la forma de cómo conectar el cerebro, la mente, el espíritu y el cuerpo. Y debemos de empezar también a tener estos hábitos de dormir bien, estos hábitos de tener disciplina en todas las cosas que hacemos. Así que pues yo te doy muchísimas gracias por esta oportunidad tan maravillosa que me das de entrar con estos temas que son tan vitales, que son importantes, porque lamentablemente algo que está sucediendo en este tiempo es que fíjate que muchas veces o lo que ya es de una forma global y que he tenido la oportunidad de ver, nos hemos vuelto personas muy tecnológicas, personas que sabemos utilizar las aplicaciones de las redes sociales y diversas plataformas de streaming, diversas plataformas para conectarnos, pero nos estamos alejando de esa conexión face to face, nos estamos alejando de esa conexión que hay entre dos personas, y eso es un peligro porque si estudiamos un poco más a profundidad podemos ver cómo nuestro cerebro, cómo nuestras neuronas están muriendo y algo que yo te puedo decir también que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo en nuestro cerebro, en esta masa encefálica que es así una masa encefálica muy pequeña, existen cerca de 100,000 millones de neuronas que no todas las utilizamos, que apenas es un porcentaje mínimo de esas neuronas que nosotros utilizamos. ¿Y qué pasaría si utilizáramos completamente todas las neuronas? ¿Qué lograríamos hacer? Creo que hasta el día de hoy el hombre que ha tenido el coeficiente intelectual más alto, como Albert Einstein y todas aquellas personas que tienen un desarrollo mental bastante elevado, ¿qué es lo que han logrado hacer? Pues han logrado hacer cosas que nos llaman la atención, han logrado inventar leyes de físicas, de químicas, inclusive en la parte negativa de la vida, pues han creado armas nucleares que son capaces de destruir el planeta. Otros han
descubierto curas para enfermedades, otros más han inclusive inventado máquinas que nos llevan de un lado a otro en grandes distancias, las han acortado, que son los aviones, que son los helicópteros. Inclusive hay personas que también que han desarrollado su coeficiente intelectual y mental y han podido inventar máquinas que viajen al espacio, pero todavía nos quedamos cortos para eso porque el universo es vasto, el universo es extenso y hay muchísimas cosas más allá que conocer, que descubrir. Una frase que a mí me llama muchísimo la atención, Isaac Newton dijo que lo que sabemos nosotros apenas es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Hay un océano, hay todavía algo muchísimo más allá de lo que ven nuestros ojos y apenas nos estamos enfocando en lo pequeñito y en lo corto, cuando hay muchísimas cosas que conocer, no tan solo en el espacio, también que tienen que ver con los océanos literales, que lo que conocemos del hábitat, de la fauna marina, todavía es algo muy pequeño, es algo muy insignificante a lo que verdaderamente está muchísimo más allá de lo que todavía hasta el día de hoy el hombre no ha podido llegar. Por eso es que yo te invito para que empieces esta parte de cambiar tus pensamientos, de que tus emociones puedan cambiar, de que te des la oportunidad no tan solo de conocerte a ti mismo, sino también de estar conectado con Dios y que juntos en este equipo pues puedan llegar a hacer cosas que ni tan siquiera te has imaginado pensado. Y yo algo que te puedo transmitir es que yo en mi caso personal, por ejemplo, empecé a descubrir hace 4 años que empecé en esta carrera de las conferencias, empecé a ver cómo a mí me da muchísimo miedo, es algo que te confieso, me da muchísimo miedo interactuar con las personas, me costaba muchísimo trabajo hablarle a las personas y para mí era algo como que muy complicado, muy difícil, pero hace 4 años por un hecho lamentable me tuve que subir a la barca de empezar a ir a las escuelas y hablarle a los chicos de las cosas que nos suelen ocurrir en la vida, que a veces por los estereotipos de la sociedad nos dejamos llevar, por aquellas personas que han hecho algo en la vida, nos dejamos llevar y nos perdemos a nosotros mismos y empezamos a darle valor a nuestra vida por lo que tenemos, por lo que vestimos, por las personas que conocemos y no por lo que somos realmente. Por eso es que yo te invito a que te empiece a preocupar, a importar tu salud mental, porque cuando te importe tu salud mental, tu vida va a cambiar. Cuando te importe tu salud espiritual, tu vida va a cambiar y vas a dejar de ser la persona que eres. Yo, por ejemplo, de mi parte te puedo transferir esto ya para ir terminando, y es que yo vengo pues de una ranchería o de un pueblo y le doy gracias a Dios la oportunidad que me ha dado de ir a lugares donde jamás en la vida me he imaginado estar. He conocido personas que nunca en la vida tampoco me imaginé conocer y he ido a muchos lados a impartir conferencias, talleres, a hablar de estos temas tan importantes, y la verdad que me siento muy agradecido con Dios, porque cuando tú cambias tus pensamientos, cuando tú cambias todo tu mente, cuando tú cambias todo lo que tú ves, lo que escuchas y empiezas a pensar en positivo, empiezas a pensar en fe, el mismo cerebro, nuestro mismo cuerpo reacciona y nos lleva a conocer personas nuevas y diferentes, nos lleva a lugares donde no nos imaginamos quizás en algún momento estar y empezamos a ver cosas diferentes. Así que pues yo te doy muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que me das de llegar hasta tu hogar, de llegar hasta donde te encuentres a través de la señal de Canal 10 de la Chontalpa, y te doy las gracias por esta maravillosa oportunidad. Y pues yo te invito a que te empiece a importar tu salud mental, que tú empieces a preocuparte por ella y que también le empieces a invertir tiempo, le inviertas ir y consultar a un psicólogo. No se necesita estar loco para ir con un psicólogo. De mi parte, pues yo también tengo mi psicólogo, la persona que me ayuda constantemente en ciertas cosas que a veces pues me cuestan trabajo todavía hacer,
pero ahí vamos caminando y lo que voy aprendiendo pues también lo voy transfiriendo. Así que pues yo te doy las gracias en este día y te espero en un programa más de Hablemos de Salud Mental, donde vamos a estar tratando un tema interesante, donde vamos a estar tratando un tema importante que yo sé que te va a ayudar a ti para poder asimilar quizás la situación que estás viviendo y también para emprender esa lucha, para emprender esa transformación en tu salud mental. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esto que nos has permitido estar aquí con cada uno de ustedes y pues yo te dejo con esta información. Muchísimas gracias y nos vemos hasta un programa más de Hablemos de. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Porque quieres suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado, aunque los tuyos te han abandonado. Él es el único que está siempre a tu lado. A pesar de los problemas, de las dificultades, vino a darte paz. Algo que si pierdes la vida no hallarás. Mira lo que hizo Jesús por salvar tu vida. Él murió en la cruz y tú le quieres pagar con esa mala actitud. Hay que ser fuerte, siempre hay una puerta de salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque no entienda la circunstancia de tu decisión, solo sé que perder la vida no es la solución. Aunque creas que el mundo está... Estás viendo Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti.